Gloria a Dios. Vamos a la palabra. La última parte estoy con el corazón así engarrotado porque estoy pensando, yo me siento cansado, ¿no? Pero todavía quedan energías, estamos todavía con el jet lag, pero sufro, ¿no? Por todos los que... ¿Cuántos han estado en las 3 reuniones, en los 3 servicios? ¿Ah? ¡Wow! Muchos. Y todavía me siento peor, digo, si no son muchos. Bueno, pues vamos a acabar el día con la palabra. Pues voy a tratar, yo estoy pensando, digo, si a la paella le quitamos el pimentón pierde un poquito, ¿no? Y no es bueno, pero lo cierto y verdad es que son las 8:30 y que voy a tratar podríamos hacer de esta palabra dos partes, pero voy a tratar aquí de extraer lo que quiero que se quede fuerte, como rema en este día. Y va muy a colación de la palabra, creo que ha sido una buena introducción la palabra del pastor Juan Carlos para este mensaje. Amén. Vente conmigo a un texto que quiero que dejes ahí la marca. He pedido tenía muchos textos para poder argumentar. Hay mensajes que, bueno, pues necesitas un texto y tratar de compartir sobre él, pero quería argumentarlo a través, y algunos textos que vea apropiados los voy a extraer, y quería que me acompañaran con la Reina Valera, pero no tienen la versión Reina Valera, así que todavía me lo han puesto más difícil y digo, no me van a poder seguir y no quiero que te chispes, como decimos en Bolivia, te chispes con muchos textos, ¿no? Y te pierdas, ese no es el propósito en esta tarde. Bueno, Segunda de Samuel sí que lo van a proyectar, no tengo un PowerPoint, me siento un poco así... Segunda de Samuel, capítulo 1, versículo 21. El mensaje lo he titulado Un escudo ungido. Y es muy sencillo el mensaje, pero quizás nos va a preparar o nos va a recordar un poquito de qué se trata la vida cristiana, una vida espiritual. ¿Cuáles son, digamos, nuestras competencias o responsabilidades como individuos, como seres espirituales? Que no pueden faltar, que no podemos sacrificar. ¿Amén? Amén. Muy bien. Me faltan amenes, hermanos. Esta mañana habían unos amenes que yo no estaba acostumbrado. Digo, wow. Ahí, apóyame, por favor. Segunda de Samuel, capítulo 1, versículo 21. ¿Están ahí? Dice la iglesia, amén. Muy bien. Dice, montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Y te puedes quedar ahí, si en móvil, pues no bloquees el móvil, ¿verdad? No cambies de aplicación, ponlo en modo avión, porque te salta un WhatsApp y todavía tenemos muchas más interrupciones. Y si tienes Biblia, márcala por si te quieres venir a otros textos, pero sobre todo sí que te animo a que anotes. Anotaciones. ¿Cuántos tienen notas? ¿Y cuántos son unos notas? Ok. Muy bien. Esa broma la decía en Bolivia y no la entendía, pero aquí. Muy bien. Un escudo ungido. Vamos a orar, Padre, te pido que me ayudes, Señor, a trazar la palabra, Señor, a dejar, Dios mío, este rema, Señor, que me has puesto en el corazón para esta hora, Señor. Que hayan oídos de discípulo, que no solamente escuchen la palabra de forma teórica, buena, agradable, sino que la capturen, la abracen, Señor, y les acompañe, Señor, y la podamos recordar y sobre todo hacerla práctica en nuestra vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y saludamos ahí a toda la audiencia de Radio y Televisión Vida y ahora abriendo las Escrituras. Esto es una endecha que acabamos de leer, que David está recitando, que David está interpretando lo que acababa de suceder con Saúl, con Jonatán, con los valientes que habían caído en la batalla. Y David llora por ellos y dice algo que me llamó mucho la atención. Saúl cayó
con escudo, pero como si su escudo, no que no lo hubiera tenido, pero como el escudo que no ha sido ungido con aceite. Un poquito más adelante, en el 25, dice: ¿cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán, muerto en tus alturas. Y podríamos, por los tiempos que vivimos, por las cosas que hemos visto, los más veteranos en el Evangelio, que llevan tiempo, noticias que hemos podido escuchar de hombres que nos han dejado, ¿verdad? Y otros que han caído en medio de la batalla. Pero nosotros mismos, en nuestra experiencia, hemos podido vivir momentos, ¿verdad? Como decía el pastor Juan Carlos, vivimos una vida de batallas. Hasta que nos vayamos al Señor, atravesamos todo tipo de batallas, de guerras, porque estamos en una guerra espiritual. ¿Cuántos lo saben? Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades espirituales. En el momento en el que aceptamos al Señor en nuestro corazón, nacemos de nuevo, estamos naciendo a un mundo espiritual y nos estamos exponiendo a un mundo espiritual. Y de repente dices tú: pero yo creía que entraba al Edén, a ese jardín, a dormirme, como decía el pastor Juan Carlos, en los laureles, a la vida plena, tranquila, como mucho de lo que veo de la palabra me habla, pero no, me encuentro que empiezo a enfrentarme con oposición, con guerras espirituales, con mi propia persona que se rebela en contra de la naturaleza de Dios. Y podríamos esta misma cántico, endecha, esto que David está gimiendo en su corazón, ¿cómo han caído? Podríamos decir: ¿cómo caen? Hombres de Dios, ¿cómo caemos muchas veces derrotados en medio de la batalla? No hay cosa más frustrante, hermanos, que siendo veteranos o estando en los caminos del Señor ya algún tiempo. Si ven que me falta algo de diccionario y demás, en Bolivia es que predicaba en inglés, entonces no estoy acostumbrado al castellano y no, estoy muy cansado, y cuando estoy muy cansado me ayudan, ¿vale? Las primeras filas ahí con verbos, con adjetivos, y no me sale. Y tenemos un jet lag así de caballo, ¿verdad? Y la fiesta de radio y televisión vida no ayudan, así que nos estamos acostando como 4 o 5 de la mañana. Los vecinos dirán: ¿de qué van estos? O sea, nos duchamos como tipo 4, 5 de la mañana, para nosotros son las 10 de la noche, así que vamos bien, las 10 de la noche de Bolivia. Así que bueno, perdónenme si me ven falto de vocabulario, ahí trato de ir sacando. Pero podríamos hacer nuestro en estos tiempos, porque las batallas las seguimos viviendo, pero qué bueno es aprender de la historia. Y esta guerra física que se libraba son las que hoy día, ¿verdad? El Antiguo Testamento, todo lo que sucedió hoy lo podemos perfectamente aplicar a nuestra vida espiritual y sacar, pues, mucha enseñanza, ¿verdad? Y muchas, digamos, estrategias y claves para nuestra vida espiritual. ¿Cuántos lo saben? ¿Amén? Muy bien. Te argumento con algunos textos cómo la decadencia espiritual nos hace ser seres vulnerables. Te voy a mostrar algunos textos dependiendo cómo agradaban a Dios, cómo estaban sus vidas honrando o no. Ellos, reyes sobre todo en el Antiguo Testamento, o carecían de armas, de protección, de ser Dios su escudo, o eran vidas, ciudades, territorios completamente vulnerables. ¿Sí? ¿Me captaron? Ok. Por ejemplo, me llama mucho la atención, no lo busques. Es más, no te voy a decir la cita, o si lo estás anotando, sí, te digo la cita. Primera de Reyes, capítulo 10. Vemos el reinado de Salomón. Un poquito estaba viviendo, pues, la sucesión del reino de David, y un hombre conforme al corazón de Dios, y Salomón, alguien que agradaba también a Dios. Dice que, entre otras cosas, dice que tenía 200 escudos grandes de oro batido, 600 siclos de oro gastó en cada escudo. Asimismo hizo 300 escudos de oro batido, en cada uno de los cuales gastó 3 libras de oro, y el rey los puso en la casa del bosque del Líbano. Y representa su poderío, su armamento. Años de bonanza, años de tener a Dios como aliado, o ellos aliados de Dios, con esa capacidad, ¿verdad? Y estos escudos de oro. Pero un poco después, su hijo, Roboam,
3 años le duró un poco los pasos, seguir los pasos de su padre Salomón, pero después se fue y cayó en la apostasía y dirigió al pueblo hebreo a una apostasía, y vinieron años de decadencia espiritual, material, física. Y dice, entre otras cosas, cuando vinieron a invadirle, porque saben que cuando nos salimos, y en el Antiguo Testamento el pueblo se apartaba de Dios y le daban la espalda a Dios, enseguida era un pueblo totalmente frágil, vulnerable, se iban detrás de otros dioses, le daban la espalda a Dios y venían otros pueblos, y Dios simplemente permitía que otros pueblos invadiesen y entraran pues en ese tiempo de guerras, de conflictos. Y dice un poquito más adelante, en el capítulo 14, dice que al 5.º año del rey Roboam subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y los saqueó todo. También se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho, y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce. Pero ya no solamente dice que tenían esos escudos como una forma simbólica, representativa y como decorativa, sino que esos mismos escudos estaban en una situación tan precaria que tenían que quitarlos y darlos a los valientes, esos escudos de bronce, por si había guerra. Tenían que usar los mismos, ¿verdad?, para tanto defenderse como para monumento decorativo. Fíjense en Deuteronomio 33, capítulo 33, versículos 28 y 29. Dice, e Israel habitará confiado, la fuente de Jacob. De nuevo te voy a mostrar dos contrastes. La fuente de Jacob habitará sola en tierra de grano y de vino. También sus cielos destilarán rocío. Bienaventurado tú, oh Israel. ¿Quién como tu pueblo salvo por Jehová? Escudo de tu socorro y espada de tu triunfo. Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre las alturas. Escudo de tu socorro, espada de tu triunfo. ¿Quién como tú, oh Israel? Un pueblo que agrada a Dios, es un pueblo completamente infranqueable. Un pueblo, ¿cómo sería? Impenetrable, pero un pueblo completamente victorioso frente a cualquier, que le llevaría ventaja a cualquier nación, a cualquier reinado. Pero fijaos esto, Jueces 5:8, si estás anotando, no lo busques, Jueces capítulo 5, versículo 8. Dice, cuando escogían, este mismo pueblo, cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. ¿Se veía escudo, entre interrogaciones, se veía escudo o lanza entre 40.000 en Israel? Cuando se apartaban de Jehová, dice que enseguida la guerra estaba a las puertas. ¿Y qué hablamos de Satanás como león rugiente? En este caso, ya no como un ejército que viene a invadir, a sitiar. Del apóstol Pedro, él dice que velemos y estemos atentos, cuidado, que está el león rugiente, como buscando presa alrededor, ¿verdad? Para robar, para matar y para destruir. Y en cuanto nos volvemos a otros ídolos, cuando nos salimos de la cobertura de Jehová, cuando nuestras vidas se rebelan, cuando andan detrás de otras cosas, buscando su propio agrado en este mundo, enseguida tenemos ahí al enemigo y somos completamente vulnerables. ¿Se ve escudo o lanza entre 40.000 en Israel? Estamos completamente desnudos espiritualmente, incapacitados para hacer frente a problemas que antes
en el Señor, simplemente teníamos que creer con fe y confesar y esperar en la salvación de Jehová. Esperad en Jehová. Él dice que esperemos calladamente, confiando la salvación que viene del Señor. Pero cuando salimos de su voluntad, nos quedamos completamente desarmados. Y así nos podemos encontrar muchos, que bajamos en cualquier momento la guardia y nos encontramos desarmados frente a las acechanzas, frente a los dardos que el enemigo está tirando. Ni qué decir, como el pastor Juan Carlos ha escenificado muy bien, la lucha entre el hombre espiritual y la carne. Hasta nuestra misma carne nos vence, nuestra vieja naturaleza empieza a tomar dominio sobre nuestra vida. 7 veces peor, dice la palabra, que volvemos, ¿verdad? Cuando ves a una persona que se ha descarriado de los caminos del Señor. Y es el día y la noche, ¿verdad? ¿Qué diferencia? Muy bien, regresamos a 1 Samuel. Después de sacrificios ilegales, desobediencia una tras otra, no escuchar, no ejecutar la palabra que le daban a los profetas a Saúl, vemos cómo finalmente acabó huyendo. Dice que acabó con temor viendo a los flecheros cómo apuntaban. Todos los valientes empezaron, pero un poquito más atrás, en 1 Samuel, capítulo 13, versículos 19 y 20, vemos un poquito más, con más amplitud, cómo condujo Saúl, a qué decadencia espiritual condujo al pueblo de Israel. Dice, y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. No solamente no tenían las armas, sino no tenían ni la capacidad para hacer armas. Una estrategia del enemigo de desarmar completamente al pueblo hebreo. No solo los habían desarmado, capturado todas las armas, sino que se habían, de alguna forma, cerciorado muy bien que en un futuro no se rearmara un pueblo y se hiciera de nuevo fuerte. Aún dice que para afilar las rejas, el azadón, sus hachas, su hoz para labrar la tierra, para trabajos de agricultura, dependían del pueblo enemigo, de los filisteos. Más adelante en el capítulo 31 vemos esta guerra y en lo que acabó. Los filisteos pues pelearon contra Israel y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán y a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Este último no es de los que tú aplicas a tus hijos. No todos los nombres de la Biblia son aplicables para, ¿verdad? Ahora te encuentras, Malquisúa se llama mi hijo. No puede ser. Y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. No confiaba ni en su propio escudo. ¿Qué no había hecho más bien Saúl? ¿Qué había hecho? Pero ¿qué? Era totalmente un rey que se alejaba continuamente de la voluntad de Dios, de agradar el corazón de Dios. Así que vemos a un rey, en vez de valiente, como podíamos ver a David, como podíamos ver al capitán que era Josué, cómo enfrentaba ejércitos, uno tras otro, y cuál de ellos más poderoso, aquí, por unos flecheros, que podía protegerse por escudos y esperar a que su ejército pudiera apoyarle. Los valientes empezaron a abandonar al rey y Saúl tuvo miedo, dice, de los flecheros. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no venga estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Y ahí un poco más adelante, en el texto que
hemos tomado al principio. Es David diciendo: montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga. Maldigo la tierra, que esté la tierra de luto, porque allí fue desechado el escudo de los valientes. Abandonaron los que estaban alrededor. Y el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Tirar el escudo era considerado como una vergüenza nacional. Sin embargo, en aquella fatal batalla de Gilboa, muchos de los soldados judíos que habían mostrado un valor resuelto, olvidándose de su propia fama y del honor patrio, tiraron sus escudos y huyeron del campo. Esta conducta es deshonrosa y cobarde. Los materiales más usados en aquella época era la madera para hacer escudos, madera, cobre, bronce, oro, como hemos visto. Uno podía ver, catalogar, ¿verdad? Medir la fuerza, el poderío de un reinado por la calidad de sus escudos. Pero aquí hace una mención David acerca de los escudos, y David trae a memoria los escudos ungidos. Esos escudos se hacían de cuero procesado, secado, tensado. Formaba varias capas para proteger contra flechas y lanzas. La expresión ungir escudo hace referencia a la costumbre de aplicar aceite sobre el cuero del escudo para hacerlo así flexible y adecuado para el uso en la batalla. El aceite también hace el cuero más duradero, pues el aceite es un nutriente para el cuero. Un escudo no ungido, sin la frescura del aceite, símbolo de la unción, corre un riesgo muy alto en medio de la batalla. El cuero se desgarra, el cuero se seca y hace penetrable cualquier arma que venga en contra. No orar, no cuidar tu vida espiritual, no tener la frescura del espíritu, descuidar tu vida devocional, es cometer tal atrocidad como los valientes que desecharon el escudo, e incluso la temeridad de salir a la batalla sin antes haber ungido el escudo. Descuidar tu vida espiritual es un suicidio. Saúl descuidó, vamos a dejar a los otros y nos centramos en Saúl. Saúl descuidó su escudo y Saúl enseguida tuvo temor y Saúl cayó en medio de esa batalla. Tanto nuestra vida como las armas para los soldados deben tener un mantenimiento. Deben tener un seguimiento, y esa es la clave, y ahí radica la clave. Descuidar tu vida espiritual es un suicidio, como un soldado ir a la guerra sin haber tratado sus armas, sin haber afilado su espada, sin haberle echado y nutrido bien su escudo con aceite. Como si un soldado en la batalla saliera sin escudo. Así es considerado su acto temerario, un suicidio. Así es nuestra vida. Es como ir a 200 kilómetros por hora sin cinturón, en un lugar donde no se puede correr a tanta velocidad. Descuidar la oración, la vida íntima, la devoción. Estamos desgastando, estamos secando una vida que ha sido hecha para ser nutrida constantemente por el Espíritu Santo. Cuando me compré, cambiamos el tipo de auto que tenía el pastor Juan Carlos, lo cambiamos por una camioneta, como una pick-up, abierta completamente, y luego entendimos muy bien por el uso que le hemos podido dar y todo lo que hemos hecho en esa camioneta. Se la compré a un pastor que estaban recaudando para levantar un edificio, nos hicieron un precio impresionante, y cuando compramos, la única premisa, ¿verdad?, que me hacía este pastor al que le habíamos comprado la camioneta era que no usara otro aceite que no fuera el que él había usado desde que tenía esa camioneta. Era uno americano, porque te podías encontrar cualquier clase de aceite en Bolivia, ¿verdad?,
con más residuo, aceites de menos calidad. Y este pastor me decía, la clave de este motor, de hecho, nuestro hermano Marco Parada, le encanta, abrimos el capó, el otro día estábamos dándole un mantenimiento para dejárselo en perfectas condiciones al pastor Marcelo, y arrancaba y, venga, 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 y nos poníamos a escuchar. ¿Lo escuchas? ¿Escuchas cómo tararea? Ta, 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 ta. O sea, bueno, así, pero con calidad, ¿no? No como una tartana con poderío, así, con fuerza. Escuchas ese ta, 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 del motor, claro, cuando abres el capó, eso es un motor en perfectas condiciones, es un motor lleno de vida. A este lo han cuidado muy bien, digo, claro que sí. Es que solamente se le echaba un aceite. Y no solamente eso, sino que yo tomé el compromiso de seguir comprando ese mismo aceite. Y cada vez que me acuerdo de la palabra del pastor, porque es un aceite caro que tenemos que comprar, que viene de importación, el aceite no sé qué, no sé cuánto, 5.30, no hay otro. Y todavía no estamos yendo, acuérdate de echarle el aceite. Digo, pero si ya es mía, ¿qué más te da? Si se rompe, se me rompe a mí. Le tenía un afecto, ¿cuánto más? Escucha, nos tiene que quedar claro. Aunque te ponga el ejemplo de la camioneta, que tu vida fue diseñada, la vida espiritual, no para que esté manteniéndose de domingo a domingo, sino que nuestra vida espiritual ha sido diseñada para que tú y yo estemos lubricándola continuamente en la oración, en la presencia de Dios, con el rocío que cae cada mañana de su Espíritu y nos está dando frescura. De otra manera nos hacemos completamente vulnerables. De otra manera, por más que salgas a la batalla, por más que lleves un escudo y puedas ser el guerrero number one, si tu escudo está seco, carente de la unción del Espíritu Santo, querido, estás cometiendo un suicidio. Un suicidio. Nuestra defensa y protección, respaldo o vulnerabilidad es como un escudo de cuero. Depende tu vida, y que te quede claro, del aceite. No depende de un pastor, no depende de una congregación, no depende de la liturgia, de la rutina que establezcamos porque nos quedamos unos meses sin ella. Nosotros tuvimos bajas allá. Tuvimos tanto personas que se encendieron buscando al Señor en esos meses. Hicieron 6 meses interminables. Se fue flexibilizando, pero 4 meses donde muchos desistieron, sucumbieron, donde ya ni nos atendían el teléfono. Y después, pudiéndolos verles cara a cara, lo que les sucedía es que tenían una tremenda vergüenza de atendernos, porque habían descuidado su vida espiritual. No sabían que el responsable número 1 de cuidar su vida eran ellos mismos. Por eso le dice Pablo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Avívalo tú, porque yo no lo voy a hacer por ti. Te voy a poder suministrar muchas cosas, Timoteo, pero el avivar depende de cada uno. Y te digo suicidio porque dice, el que esté firme, mire que no caiga. Y muchas veces, y te lo dice aquí uno, y por eso te lo puedo decir, y lo digo convencido de que necesitamos esta palabra, es porque a veces vivimos de las rentas. El pastor Juan Carlos hace un momento estaba diciendo, ¿cuándo somos más vulnerables? ¿Cuándo tenemos que estar más alerta? ¿Cuándo tenemos que llevar mayor cuidado? Correcto. Hoy es un día tremendo. Anoche acabamos en fiesta. Hoy hemos tenido triple sesión. Pero mañana tú y yo tenemos una responsabilidad. Cómprale el aceite americano de importación que yo no voy a poder hacer por ti. Llega a tu casa y sigue dándole frescura, renovándote. Sigue tú diciendo, Señor, sigue tú derramando tu aceite. ¿Cuánto lo necesitamos, queridos? De verdad. Si nos comprometemos. O sea, es que es la clave. Es que vivimos momentos de intensidad. Hemos tenido tantos ataques después de campamentos activados. ¿Cuántos lo saben?
donde estábamos convencidos y nos íbamos de vacaciones entre comillas y a la vuelta después de una semana o 2 semanas nos encontramos que habíamos retrocedido, que falló el mensaje, no fuimos lo suficientemente radicales para darle el mensaje que necesitaban en ese momento. No, sino que todavía no hemos captado que son cosas que nadie va a hacer por nosotros, que eres tú. Que de alguna forma nos tenemos que venir amando un poquito, ¿no? Si Dios nos ama, nos acaba de recordar hoy Jesús, el pastor Juan Carlos ha terminado con la palabra Jesús te ama, nos ama. Y si te ama tanto, te tienes que amar para cuidar eso que tanto ama Jesús y estar lubricándolo y no secando y diciendo, bueno, ayer tuvimos palabra de más. Por eso mismo, justamente, todavía necesitamos mucho, queridos. No sé si os suena de algo, me resbala lo que me diga, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo sin escuchar esa expresión? Pero lo cierto y verdad, no te hablo por aquí cosas que haya visto, ¿no? Precedentes o porque llevamos 2 días, pero me basta saber que somos iglesia para saber que entre nosotros todavía hay riñas, querido. Y eso es porque estamos muy secos y todavía en nuestro escudo se nos agarra lo que dijo este y lo que le dijo el otro. Y me ofendió esto y aquello. Y empezamos a irnos de un grupo a otro. Y cuando ya hemos estado con todos los grupos, ¿verdad? Entonces ya, agotado todos los recursos que nos da la iglesia, finalmente decimos esa iglesia no es buena. No es buena, no. El problema es que todavía no nos resbalan las cosas. Pero no nos resbala porque tenemos una actitud de orgullo aquí, de que vamos sobrados y que, ¿sabes? Pasotismo. Mirar por encima del hombro a la hermana y decir, me resbala todo lo que me digas. No. Está tan ungido mi escudo, querido, que lo que me digas hace así y se desliza. ¿Amén? Dale un aplauso al Señor, claro que sí. Oye, quizás no tenga mucha unción lo que te acabo de decir, pero si lo llevamos a la práctica, si en algún momento se te está agarrando, porque está muy seco tu escudo y se te está agarrando algo que te dijeron y te vas ahí, pues este miércoles no vengo, el domingo quizás tampoco, hasta que no se me olvide no vuelvo a la iglesia. Eso pasa, no solamente en Bolivia. Aquí también me imagino que pasará, ¿verdad? Y vamos de flor en flor a ver quién nos hace más tilín y quién nos hace menos daño. La clave está en ti y el problema parte de ti. Y si después de que te resbale esa persona sigue haciendo daño, pues quizás sí, también había un problema en esa persona. Y Dios tratará con esa persona. Pero a ti te ha servido, es el hermano lija. Pero aún la lija más potente, querido. La lija más potente, cuando el escudo está lleno de aceite, no hace nada, ¿verdad? Resbala y cae al suelo. Unge tu escudo. Puedes tener un escudo, todos tenemos nuestro escudo. A todos se nos dice, y hoy vamos un poquito más adelante, a todos se nos dice que entre Efesios 6, todas las cosas que tiene, ¿verdad? La armadura, dice, poneos sobre todo el escudo. Pero el escudo no solamente hay que ponérselo, sino que hay que ungirlo y mantenerlo. Cuando estuve en una época trabajando de albañil, rebelde con los estudios, después Dios para los que se pongan rebeldes con los estudios, después Dios te lleva a esas etapas inacabadas, porque dice, la obra que quiero hacer en ti la voy a completar y tú también vas a completar áreas inacabadas. Y en mi época rebelde, pues la única opción, albañil, para aprender, ¿verdad? Que si no querías estudiar había que pencar, había que trabajar duro. Y algo me quedó claro desde el primer día. Y si no lo hacía, me echaban. Y era que después de todo el trabajo del día, había que seguir limpiándola. No había acabado el trabajo, había que limpiar. A la mañana siguiente, para poder empezar bien el día, las herramientas tenían que estar completamente limpias, perfectas. ¿No, Walter? Si no, no sirven al día siguiente. No sirves para nada sin un mantenimiento en tu vida. El día se pronostica ya mal. El día lo encabezamos o lo encaramos mal si nosotros no hemos dicho, espérate un momento,
lo cierto y verdad es que fui diseñado de esta manera. Y no paran de repetírmelo mis pastores. Y ayer la palabra que predicaron fue muy buena, pero esa misma palabra la tengo que traer a la presencia de Dios y traerla, renovarla y que me dé frescura y me siga ungiendo aquí las herramientas que el Señor me ha provisto. Nos ha provisto de todas las armas, pero también con todas ellas nos ha dado una responsabilidad y depende de ti. Y si somos bien listos, queridos, entonces, ¿tú quieres sufrir o quieres gozar? Yo quiero gozar. ¿No decía el pastor Juan Carlos? ¿Se han quedado con la imagen? Ya no estoy yo luchando. Cristo me ha dado a mí la victoria y Jonathan estaba ahí en el suelo, pero yo cada día me afirmo en esa victoria. Amén. Tenemos que seguir reafirmando lo que Dios está haciendo cada día en nuestra vida. Las armas que Dios nos está dando. Hay una responsabilidad, tenemos una tarea diaria. Tener fe en Dios, creer lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Pero hay cosas que no nos va a dejar, ¿sabes?, ociosos, no nos va a dejar sin hacer nada, sino que tenemos que seguir cada día, un paso tras otro. Muy bien. Dos cosas muy importantes. Dios nos llama a dos cosas. Número uno, resistencia, resistir al diablo. No dice que peleemos, no dice que estemos batallando continuamente. Resistirle. Aquí tengo el escudo. Es más sencillo de lo que le parece la vida cristiana. Te pones tu escudo. Y no solamente el ponerte el escudo y usar el escudo, sino un escudo ungido, fresco. Y resistir. No te llama a pelear. Las grandes victorias en la palabra. De vez en cuando al pueblo le dejaba alguna que otra, ¿verdad?, empuñar la espada y vencer a los enemigos. Pero él decía, no, estad quietos y conoced que yo soy Jehová. Yo voy a dar la victoria. Y yo te llamo a ti, algo que mi pueblo por generaciones y generaciones va a tener que entender. Que ellos tienen un escudo y están llamados a resistir. Y mientras que resistimos, ¿qué es lo que hacemos? Escucha, disfrutamos. Y mientras disfrutamos y esperamos, viene la infantería del aire. Viene Jehová con todos sus ángeles a defendernos de todo lo que está sucediendo al otro lado, que ni me doy cuenta porque tengo un buen escudo. Amén. Resistencia. Nos llama a pelear. No nos llama a pelear. Suya es la victoria, de Jehová es la batalla. Nos llama a resistir. Resistir. Y número dos, ese cuidado y mantenimiento. Velad, cuidad, mantener lo que ya hemos conquistado. Lo que Dios ya nos ha dado. Traerlo de nuevo, renovarlo en cada uno de nosotros. Y eso no se hace de otra manera, sino es con oración. Y lo que a veces orgullosamente pensamos que vamos sobrados, ¿no? Decimos, creo que voy ya, y lo que vamos es viviendo de las rentas. Pero qué poderoso es, hermanos. Cada día, apartar esos tiempos. Cada vez que enfrentamos algo, empezar a orar y dejar la mente a otro lado y empezar a orar. Cada vez que empieces a pensar en cómo esa persona te ha humillado, te ha hecho daño, empieces a orar por ella. Empieces a tomar tu escudo, empieces a recordar lo que eres en Jehová y a decirle, Señor, ocúpate tú de esa persona. Amén. Muy bien, fijaos aquí algo que quiero traer un balance o equilibrio. Job, capítulo 41, del 15 al 17. Me llama mucho la atención porque, como todos sabemos, los amigos o enemigos de Job, ellos trataban de buscar, justificar por todo lo que estaba pasando Job. Y Job, de alguna manera, estaba poniendo en duda, al verse él tan vulnerable, con llagas en su cuerpo, en enfermedad, haber sido su vida tocada, a pesar de tener un Dios que es su escudo, que es su protección. Entonces
Él entró en algo que nos podría pasar y es, Señor, entonces no eres tan poderoso quizás. También, si yo soy vulnerable, tú eres vulnerable. Y el Señor le responde de una manera que a mí me llama mucho la atención. Le empieza a hablar de cómo es su creación. Y si te habla de cómo es su creación, te puedes dar una idea de cómo es el Dios que hizo esa creación. Dice, la gloria, hablando acerca del Leviatán, abrevio un poquito el texto para ir rapidito, empieza a definir cómo es el Leviatán, el monstruo marino que él ha creado. Y fijaos algo, la gloria de su vestido son escudos fuertes, cerrados entre sí, estrechamente. El uno se junta con el otro. ¿Qué viento no entra entre ellos? Qué bien, una afirmación, ¿qué viento no entra entre ellos? Un escudo entrelazado uno con otro, uno con otro. Así es el Leviatán. Job se encontraba completamente como desnudo, con una enfermedad, como si Dios hubiera levantado la protección con él. Se encontraba desprotegido y empieza a rebatirle a Dios. Y Dios no tiene otra cosa que hablarle de cómo es el monstruo que él ha creado. Dice, ni viento penetra en esa coraza que yo he creado sobre el Leviatán. Un escudo se entrelaza con otro con tanta perfección que es infranqueable. No hay lanza, no hay flecha, no hay nada que pueda herir a mi Leviatán. Así hago yo las cosas. De la misma manera, ¿qué no puedo hacer yo por ti, Job? O dicho de otras palabras, si yo soy capaz de crear eso, si yo soy tu escudo, si yo te guardo, si en algún momento está sucediendo algo que te pone en duda, que yo no te estoy guardando, no será porque he permitido que esa coraza, esa protección, ese escudo invisible se abra un poquito y empiece esa lanza, flecha, eso que te hiere a tratar tu vida. Algo así como lo que decía el pastor Juan Carlos, que él era nuestra victoria. Victoria, como la palabra upernicao, que es sobre victoria. Es victoria 2 veces multiplicado por 10, como decimos en Bolivia. Si estás de acuerdo con algo, lo multiplicas por 10. O si quieres afirmarlo, multiplicado por 10. Sobre victoria, sobre victoria. Pero eso no quita que tengamos guerras. Eso no quita que en momentos seamos débiles, frágiles, que Dios nos esté procesando, ¿verdad? Y aún la muerte, todavía Dios la está permitiendo, pero después Él nos está dando la vida santa, la sanidad y una vida eterna en el cielo. Siempre vencemos, siempre ganamos. Pero el problema de Job era no llegar a entender que si Dios te protegía y tenía un perfecto cuidado, como él estaba pasando algo así. Y él le dice, yo hago las cosas perfectas. Y esto también, aún la prueba y el haberte hecho vulnerable, es el trato que yo he hecho contigo. Fíjate, un ejemplo completamente diferente, hablando acerca de Acab, esposo de Jezabel, que era un rey muy malo, muy malo, muy malo. Y, ¿sabes? Dice que en 1 Reyes 22, un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura. Por lo que dijo él a su cochero, da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Una flecha al azar. Quiero que te imagines las cosas que Dios hace en su creación. Como el Leviatán, con esa coraza. Pero al mismo tiempo un rey que no había hecho lo bueno, que había hecho lo malo, pero su coraza dice que entre una grieta o entre una hendidura, entre el pliegue o entre el fin de una y el comienzo de otra, una flecha lanzada al azar en el aire penetra y se clava. ¿Cuántas probabilidades hay de que eso suceda? Hoy estábamos hablando con Israel acerca de una enfermedad, el cáncer de mama en los hombres. Creo que 1 entre 6 millones. Y cuando tú dices 1 entre 6 millones y te toca a ti, ¿qué piensas?
qué desgraciado soy. No piensas, si Dios hizo las cosas perfectas, ese uno que he podido ser yo, que me ha tocado a mí, ¿crees que estoy yo a expensas de una flecha que vuela al azar? Me lengua la traga todo el tiempo. Aún si una flecha, yo creo que esa flecha la permitió Dios por el pecado de Acab, se había hecho vulnerable. Pero todavía si ese hombre hubiese sido Job, que estaba dentro de la armadura, y esa flecha que volaba al azar hubiese penetrado su vida, ¿no era Dios 1 entre 6 millones permitiéndolo? Querido, Dios es nuestro escudo y te llama a que unjas el escudo día a día. Pero aún si ese escudo se hace vulnerable y nuestras vidas están aferradas a Dios, agradando a Dios, si tu escudo está bien ungido, significa que Dios está permitiendo una pequeña brecha para que cosas te sigan afligiendo a fin de ir perfeccionando la obra en tu vida. ¿No crees? Dale un aplauso al Señor. Ese es el balance. Que no te digo que con un escudo y ungiéndolo todos los días no vamos a tener batallas y guerras. Pero sin duda que a lo mejor a los que están alrededor nuestro les va a doler. Y nosotros vamos a poder estar viviendo una situación desagradable, pero sin dolor. Y si no tenía un escudo, Esteban, transparente. ¿Cómo puede ser que un hombre, nada más que le naciera oración, y ese hombre recibiendo piedras en su cuerpo estuviese viendo al Dios invisible que se abría los cielos para él ver la imagen? Y decirle, Señor, no les tengas en cuenta lo que están haciendo. Ese hombre estaba viendo la gloria, ese hombre tenía tal escudo que a pesar de estar atravesando una situación difícil, dolorosa, era indolora. Porque tenía el escudo de Dios, su escudo estaba ungido. ¿Y qué dice al principio? Dice de Esteban, lleno del Espíritu. Ese hombre enfrentó ese día la guerra, lleno, fresco, con la frescura del Espíritu Santo, con la unción. Ese día él había elegido que el cuerno del aceite fuera derramado sobre él. La situación la tenía que vivir sí o sí. La diferencia es que en vez de sufrir, ese hombre pudo ver el cielo. Y eso es lo que pasa en nuestra vida. Y ese es el equilibrio que tenemos que entender. Y no venirnos abajo cuando estamos pasando situaciones difíciles, sino ponernos rápidamente, hacer nuestros deberes en orden, todas las cosas, y decir, si hay que pasar esta prueba, se pasa, pero yo voy a levantar todas las armas y voy a empezar a tener una vida íntima. Ahora no esperes que el detonante de tú encontrarte con la presencia de Dios y enamorarte de la presencia de Dios, de la unción que te viene, sea una prueba, una dificultad, sino que sea nuestro estilo de vida de una vez por todas. Por favor. Porque los pastores no vamos a poder hacer lo que tú no haces. Por ejemplo, la juventud, como te hablaba. ¿Qué está sucediendo? Porque los ves como con una dosis de adrenalina del Espíritu, los ves inyectados y algo sucede después. Siguen siendo intoxicados por el mundo y les sigue atrayendo el mundo. No guardaron, no protegieron, no perseveraron, no le trajeron frescura a eso que era un escudo para ellos. Y se volvió viejo, seco. El profeta viejo, por ejemplo, frente a un profeta joven. Profeta, sí, pero seco. Sin poder agradar a Dios, sufriendo la vida. Juan en la isla de Patmos. Era un escenario terrible. Custodiado, la única compañía, 2 soldados. Me imagino que no tendría la dieta mediterránea a su alcance en ese momento. ¿Qué comía? De lo que le producía o lo que le podían traer una vez a la semana o como un preso. No tenía muchos, ¿verdad? Ni placeres, ni. Pero ese hombre, dice, estando yo en el Espíritu en el día del Señor. Dicho de otra manera, mi escudo estaba ungido. Yo me había dedicado ese día a calafatearlo, a ungirlo bien,
para estar preparado. Lo que decían esos soldados, a mí me resbalaba. Lo que estaba viendo alrededor mío, a mí no me incomodaba. Pero yo pude ver, ese hombre vio lo indecible, ese hombre vio lo que no podemos llegar a imaginar. ¿Ha visto los cómics, los dibujos que nunca van a alcanzar lo que ese hombre vio? Para poder mostrar lo que él relata como la revelación que le es dada, un escudo ungido. A partir de mañana tenemos que hoy ponernos las pilas. Esta noche, guarda, protege lo que te ha sido dado. Amén. El salmista encontró la clave. Mi escudo está en Dios. Mi escudo depende de Dios. Salmo 7:10. Salmo 47:10. Porque de Dios son los escudos de la tierra. Los verdaderos escudos que protegen son los que Dios está ungiendo. Y termino con esto en Isaías capítulo 21, versículo 5. Me llama la atención este texto. Que el profeta, alrededor de 200 años, él está viendo lo que los valientes o los líderes de Babilonia, de los banquetes de Belsasar, no podían llegar a ver. Se celebraban banquetes, ellos banqueteaban, ellos disfrutaban porque tenían alrededor de ellos centinelas, vigías, que en cualquier momento que viniera un ejército a invadirles, entonces tenían tiempo suficiente si ellos les avisaban para ellos armarse, levantar escudos, levantar lanzas. Así que disfrutaban de los banquetes sin ningún tipo de problema, porque tenían una completa tranquilidad y confianza en todos esos centinelas que estaban guardándolos, y ellos en cualquier momento tocaban el cuerno, la alarma de que venían ejércitos, así que ellos estaban completamente tranquilos. Y lanza Isaías una profecía en los tiempos donde Ciro iba a invadir Babilonia, iba a quitarle toda la gloria a Babilonia, iba ahí a desencadenar el regreso de los cautivos. Fijaos lo que dice: ponen la mesa, extienden tapices, comen, beben. Él está viendo en una visión cómo se comportan esos líderes, esos hombres de guerra, esos que guardan la ciudad. Y dice entre exclamaciones: levantaos, oh príncipes, ungid el escudo. De alguna forma, no sabéis hasta qué punto están por acecharos, no sabéis hasta qué punto corréis peligro. Pero ellos, su confianza estaba depositada en que podían descansar, dormir, estar tranquilos hasta que de repente se les levantara la guerra. Pero Isaías vio antes que los mismos centinelas, que los que estaban vigilando y custodiando la muralla. Ustedes celebren, ustedes vivan como si nada, como si no estuviéramos en guerra. Pero en el momento en el que venga la guerra, entonces ya os vamos a avisar, dejen lo que estén haciendo y se levantan y defienden esta ciudad. Isaías les hace un llamado. Hey, comen, beben, llevan vidas completamente normales, como si no tuvieran ese peso y responsabilidad de defender la ciudad. Levantaos y id ungiendo los escudos, la guerra está ahí fuera. De alguna forma es como muchos, y aquí uno puede decir que ha vivido, tranquilo, ahí están los guardas del muro, tranquilo, ahí están los pastores, tranquilo, ahí están nuestras reuniones, tranquilo, ahí está, ¿verdad? Todo donde yo deposito confianza. Pero de repente se nos levanta un coronavirus y de repente tenemos un enemigo invisible y tenemos que dejar todo, comer, beber, los banquetes y nuestra vida y empezar a defender. Cuidado. ¿Dónde depositamos nuestra confianza? ¿Dónde nos sentimos, ¿verdad?, tan exentos de responsabilidad, ¿verdad? Porque la depositamos o la cargamos. A veces, bueno, sería un ejemplo muy
muy vano, pero pastor, ore por mí, o pastor, haga esto, pastor. Y muchas veces te cargan demasiado para hacer lo que ellos no quieren hacer. No solamente la oración, por supuesto que tenemos que orar, por supuesto que nos tenemos que unir, pero muchas veces tenemos que restaurar la casa cuando son ellos los que se tienen que levantar a restaurar su propia casa. Podemos hacer muchas cosas, podemos apoyar, podemos... Iglesia, levántate y ten el escudo bien ungido. Levántate y ten siempre, porque en cualquier momento la batalla viene por cualquier lugar. Amén. Levántate, vamos a ungir el escudo. ¿Cómo se unge el escudo? La presencia de Dios. Eso que tanto nos cuesta, eso que sacrificamos, es lo primero que sacrificamos cuando viene cualquier tipo de compromiso. Vamos rápido a comprar. ¿Y qué sacrificas? Ese tiempo. Y no quiero ser religioso, ni quiero solamente concentrar tu vida espiritual en muy temprano en la mañana y 2 horas. No sé, avívate, unge, levántate, unge, ten siempre el escudo ungido. A esos hombres no les dio tiempo a ungir nada. Esos hombres tuvieron que levantar las armas, improvisar, pero esos hombres, la historia acaba que Ciro conquista y que el pueblo hebreo regresa y que Babilonia, sus años de esplendor, ahí acabaron. Isaías le está dando, fíjate, un favor, un chivatazo 200 años antes, para que no se duerman en los laureles, para que lleven unas vidas de velad, orad y estar alerta. Vuestro enemigo, el adversario, anda al acecho. Claro que vamos a poder disfrutar muchas cosas. Claro que vamos a poder vivir, como decíamos el viernes, una vida abundante y una vida plena, pero siempre con el escudo ungido, siempre llenos. Lo primero, lo más importante, no podemos sacrificarlo. Y como les he dicho, es un suicidio. Estas cosas tan importantes, sacrificarlas. Estamos yendo a la guerra. La guerra, escúchame, se te levanta en tu propia casa. La guerra se te levanta con el vecino. La guerra se te levanta con el aire acondicionado, Jonathan, cuando te tocan el aire acondicionado. Y dices tú, no me resbala, ¿qué pasa? Unge tu escudo. Uy, os tengo mucho tiempo de pie, pero yo le dije a un joven, querido, ¿cómo está tu escudo? Porque cada vez que te dejo el auto, tienes un choque, se te pierden las llaves, algo no está andando bien. ¿Tu escudo está ungido? Sí. Tengo la seguridad, la firme convicción de que mi escudo está ungido. Entonces Dios abrió una abertura en tu coraza. Ok, dale gloria a Dios y persevera y sigue ungiendo tu escudo. Pero cuando te dicen, no, ya me lo temía, que es que no es normal, ¿verdad? Que se esté ensañando tanto contigo o estés siendo tan vulnerable. Amén. Señor Padre, oh Señor, ¿de cuántas formas tú nos has dicho, Señor? El mismo mensaje, que oremos, que le demos importancia a lo que verdaderamente tiene importancia, a la vida que tú nos has dado, espiritual. No podemos dejar de comer, de desayunar, no podemos dejar. Ay, Señor, pero danos el mismo compromiso que tengamos el mismo compromiso para nuestra vida espiritual, Señor. No podemos confiar nuestra vida espiritual en los demás, en los que nos guardan, en los que oran, en los intercesores. Haznos hombres, Señor, apercibidos, Señor. Que estemos posicionados firmes en lo que queremos realmente. En cuidar primeramente nuestra casa, gobernar nuestro yo, nuestra vida. Y siempre con la ayuda de tu Espíritu Santo, porque si no, Señor, somos vencidos por lo malo continuamente. Pero todo lo podemos en ti, Cristo Jesús, que nos capacitas, que nos unges, que nos ayudas. Nos mostraste la clave antes de ese momento en el Gólgota, pasar por esa prensa, ese Getsemaní, y te llevaste a los discípulos como diciendo, esta es la forma de ungir el escudo para el día clave. Y ahí estabas orando. Pero ellos dormían. Levantaos, vamos, unjan los escudos. Oh, pero qué bueno es cuando descansamos, Señor, sabiendo que lo ungimos el escudo.
Qué bueno es cuando nos fuimos de compras sabiendo que lo primero fue ungir el escudo. Qué bueno es cuando tenemos la convicción de que las mismas pruebas las estamos enfrentando, pero ya no somos irascibles, no surten un efecto negativo en nuestra vida, sino que nos vamos afirmando y vamos aprendiendo a usar la espada, a usar el escudo, a mostrando, Señor, que con palabras mansas se aplaca la ira. Y eso solamente lo he descubierto ungiendo mi escudo. Unge nuestras bocas, unge nuestras mentes, unge nuestros ojos, unge nuestros oídos, unge nuestras manos, unge nuestra vida, Padre. Como cantábamos al principio, enamóranos. Enamóranos, Señor, porque es el amor el que nos atrae a ti, a seguir siendo llenos de tu Espíritu. Cantábamos victoria, la victoria es mía. Si mantengo mi paz, tú peleas mi batalla. Y es así, Señor. El mantener esa paz es tener la tranquilidad que nuestro escudo, nuestra vida está ungida, Señor. Ay, Señor, que no se levanten en estos tiempos estos cánticos de lamento. Cómo caen los valientes, cómo caen los jóvenes, cómo caen las princesas, las doncellas, cómo se las roba, nos las roba el enemigo, cómo se dejan seducir por el mundo, cómo han caído los valientes, cómo han caído los hombres, los padres de familia, las mujeres, como aquellos que cayeron porque sus escudos no estaban ungidos. Esto es lo que se ve fuera, Señor. Muerte, ruptura familiar, robo de infancia, la infancia de nuestra juventud robada por el enemigo. Ayúdanos, Señor, a saber que hemos sido hechos, diseñados para que mantengamos, Señor, con la ayuda, con tu aceite, con tu unción, esta vida santa que nos has dado, que no puede vivir de rentas, que no puede escasear, que no se puede dar el privilegio de 2 días sin orar, de no leer la palabra. Por favor, Señor, trae esta advertencia como se levantó ese profeta, que nos podamos levantar y ver que es una realidad, Señor, que muchas veces no damos la altura y que la guerra es una realidad y que no va a cesar la guerra, y más en estos tiempos que se están viviendo, Señor. Con tu ayuda, Padre, con tu ayuda, en el nombre de Jesús. Amén, amén.